Uy, pucha, se armó la rumba. Navideña, además. Es difícil. Carlos, una pregunta, que yo sé Sí. que es otro tema, Dale, dale. y sé que lo hablamos un poco, pero es un dato que siempre me queda como volando. Sí. Un metro cuadrado, ¿cuánto cemento se va en bulto? No, no se mide por metro cuadrado, Oiga, que no soy ahorita. se mide por metro cúbico. Metro cúbico, sí, cúbico. 7 bultos, pero depende de la mezcla, ¿sí? O sea, depende si es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 4, 1. El más típico es el de 3000 o que, digamos, llamamos de 3000, pero es de, como vimos la clase pasada en la tabla, es de 3300 y pico. Es 1, 2, 3, por la facilidad del número, ¿no? Porque todos se aprenden el 1, 2, 3, que es 1 de cemento, 1 de arena, perdón, 2 de arena y 3 de piedra. Entonces, medidas, ¿no? Cantidades. Una, cualquiera que sea, y esa, el mismo volumen es en arena y multiplicado por 2, y el triple de eso es de piedra. Y se mide en metro cúbico. En ese metro cúbico, teniendo en cuenta que sea de 1, 2, 3, normalmente se van más o menos 7 bultos de cemento. Y así es que se tiene que hacer la operación. Digamos, cada metro cúbico, pues me va a costar lo que valga la tierra, lo que valga la piedra y lo que valgan los 7 bultos de cemento. De cemento. Son más o menos, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Gracias. Listo, con gusto. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, de los Sí. esfuerzos. Entonces estábamos diciendo que esta viga tiende a flectarse así. Ay, juepucha, bueno, esta viga tiende a hacer esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la viga tiene material por todas partes, tiene material por arriba y material por abajo. Y ahora les voy a pedir que piensen qué pasa con las fibras de abajo y qué pasa con las fibras de arriba. ¿Quién habla para anotarlo? ¿Quién me dice qué pasa con las fibras de abajo y las de arriba respecto a los esfuerzos? Que eran Que la compresión. de, Los principales, compresión y tracción. Esos son los dos principales, de los cuales se deriva la flexión y el corte. El corte es un ejercicio en el que, digamos, se aplica una fuerza que no es ni en un punto, ni haciendo así, ni jalando, sino que es una fuerza axial que hace que el elemento se doble o se corte. Por eso se llama corte o cizallamiento. Entonces, yo les pregunto, cuando yo aplico esta fuerza acá, aquí arriba hay las fibras sufren el mismo esfuerzo, el mismo drama arriba y abajo, ¿o no? ¿Qué creen que pasa? no cambia, ¿no? Por eso. O sea, arriba, Sí, abajo se flexiona, ¿no? no, Abajo está la flexionado. flexión es todo esto. Eso ya lo tenemos claro. La flexión es un esfuerzo compuesto por otros. Estos son los únicos que son solitos. O sea, la compresión la puedo conseguir. Hacia abajo es una compresión y hacia arriba una tracción, ¿verdad? Es algo así, pero piénsenlo bien. Vean el dibujo, vean el dibujo, vean el dibujo. Obviamente les estoy soplando que es un esfuerzo combinado entre Cargas opuestas. Un pandeo. O sea, ahí hay sí, el pandeo pandeo es también. lo que sufre. Se El pandeo es pandea, lo que sufre. si hay una flexión grande, entonces se pandea. Entonces, ¿qué pasa con las fibras de arriba? ¿Qué dijimos? Sí, lo que dijo John, pero al contrario. ¿Qué pasa? Imagínense qué está pasando con estas vigas. Una tracción. Tracción, ¿en serio piensan que arriba? Piensen No. abajo, ¿qué pasa? No, Se no, no, no. Yo le compresiona. dije que yo le dije hacia abajo es una compresión y hacia arriba una tracción.
por eso, pero estoy diciendo, piensen bien, imagínenlo con simple lógica. O sea, ¿qué está pasando en estas fibras de acá? ¿Se están comprimiendo o se están estirando? ¿Se están estirando? Estirando, Claro, se están estirando. O sea, ellas tienden a irse para estirando. allá. Ellas se están doblando y se están agrandando. Esta se está agrandando. Entonces, quiere decir que se está estirando. Es decir, que las fibras de abajo sufren. ¿Qué fenómeno? ¿Qué esfuerzo? Sí, pero no veo. Tracción. ¿Quién fue Una el que dijo? flexión. Que no la vi. Sí. Entonces, para aclararnos, ¿qué esfuerzos sufren las fibras de arriba? Pero de una, díganme, ¿cuál? Ya deben saberlo. La del de abajo. Compresión. Vale, Compresión y compresión. comprensión. Y las de Y abajo, abajo es que se estiran. Tracción. o sea, Ah, tracción. Tracción. Exacto. tracción. Entonces, vamos a ver una viga en el perfil que debe ser. Esta es la sección de una viga como debe ser, más alta que ancha. Entonces, la viga se va a flexionar de para allá, ¿sí? La estoy viendo, la estoy cortando acá. Entonces, estas fibras de abajo van a sufrir ¿de qué? De tracción. Tracción. Se van a traccionar, se van a jalar cuando le aplique una fuerza aquí a esta parte. 25. Se van a jalar, ¿sí o no? Y estas de acá arriba, por todo este costado de arriba, se van a Comprimir. comprimir. Correcto. Entonces, volvemos atrás. Si yo en esta tengo clarísimo que por acá, todo esto es para explicarles por qué dije, ve, qué tan raro, y era que había un error. Si por acá va a sufrir tracción y por acá va a sufrir compresión, acá qué material debo poner y aquí qué material debo poner. ¿Estoy mirando la cámara? Bueno, muchachos, ¿qué material es bueno para la tracción? O sea, el que debo poner aquí abajo. Acero. El acero. El acero, el hierro. Entonces, aquí va, El hierro y arriba el completo. y arriba sería el concreto. Exactamente. Entonces, cuando una viga le pasa esto, se pandea, cuando una viga se flecta, las fibras de arriba, las que más trabajan son las de concreto y las de abajo lo que más trabaja es el hierro o el acero, porque es el que soporta más el estiramiento. Entonces, la viga ahí tiende a estirarse y por eso les decía que era raro que hubiera más hierros abajo, acá 3 hierros y arriba 4. No es lógico. Realmente lo que pasa es que aquí hay un error y son 5 hierros. Entonces aquí hay unos hierros y aquí hay más. Normalmente nosotros hacemos el cuadradito común y corriente, como les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos el cuadradito común y corriente? Pues porque, digamos, por costumbre, por seguridad, porque además el hierro sirve para mantener el elemento unido. Si se llega a quebrar una columna, digamos que se mantiene unida, no se desbarata del todo con el hierro, pero de acuerdo a los esfuerzos que va a sufrir este material, siempre que se calculan, realmente salen más hierro por debajo que por encima, porque por debajo se va a tender a expandir, mientras que por encima va a tender a comprimirse. Entonces, ponerle mucho hierro por encima puede ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos quitándole sección al material que nos ayuda más en la compresión, que es todo este concreto que está acá. Cuando la Pero viga... eso, Carlos, una pregunta. ¿Ahí implica para toda la viga en la parte de arriba? Porque la mayoría de estructuras que, bueno, que yo he ejecutado, y en la parte de arriba lo que sí le quitan es el hierro en la parte, digamos, si la viga tiene 6 metros, si es un pórtico de 6 metros,
digamos, del centro de 3 hacia 1 metro hacia cada lado, pues ya le pasan unas varillas continuas y las otras las dejan como traslapo en el nudo en la parte de arriba, porque dicen que en esa parte tiene un esfuerzo mayor y se puede partir, y en la parte de abajo lo contrario. No entiendo exactamente a qué te refieres, pero creo que me hablas de los encuentros, ¿sí? Sí, Cuando se encuentra con una columna, ya lo habíamos dicho, digamos lo que acabo de decir, no quita lo anterior. Cuando se llega a un nodo, como me aclaraba Xiomara, cuando se llega al nodo, naturalmente hay más posibilidad de ruptura y hay que reforzar mejor. Lo que yo estoy diciendo, digamos que tiene que ver con otro, es en otro contexto, es en el contexto de la viga entera, digamos, sí, poniéndola simplemente apoyada en un lado y en otro lado y entendiendo la filosofía del funcionamiento, pues las fibras de la parte de abajo trabajan a tracción y las fibras de la parte de arriba, si es que se le aplica una fuerza y se flectan, trabajan a compresión. Por tanto, cuando eso está pasando, aquí algunos elementos están trabajando a un esfuerzo y los otros básicamente están haciendo la fuerza al otro, a la otra básica, que es la tracción. Entonces, por eso y normalmente se forma en la mitad. sí, si se llega a deformar, que la idea es Y que, no, pues, digamos, de pronto se curve, pero no se pandee, o sea, se pandea un momento y vuelve y se estabiliza por alguna razón especial, pues normalmente tiene que mantenerse así, ¿no? O sea, Hubo un mal cálculo. el material, exacto, Y ahí la afectas. el material trabaja La mientras afect- nosotros le hacemos el esfuerzo y él está trabajando. Entonces toda esta parte está apretando y toda esta parte, todos están apretando, ¿no? Pero todos estos están trabajando para no romperse para afuera y esto está trabajando para no estallarse al comprimirse. Pero debe quedarse así, deben quedarse en principio trabajando y de tal manera que nunca cambie su perspectiva, que nunca cambie su imagen. Si es que la viga ya después de algo, después de un sismo, después de una carga muy fuerte, se montó un camión donde no se había calculado que iba a montarse un camión, o hubo una fiesta de muchísimas personas en un espacio que no se había calculado para una carga viva tan importante, lo que sea, y se flecta por alguna razón, pues ahí ya habemos problemas y hay que contratar un patólogo, ¿no? Una persona que nos pueda decir, un especialista que pueda decir, ojo, esto ya no sirve o hay que reforzarla o hay que rehacerla. En muchos casos, cuando pasan cosas así, digamos que el patólogo puede decir, no, se puede completar, se ponen unos hierros así y tal, y aquí abajo no hay nada que hacer, simplemente, digamos, se le hace maquillaje, por decir algo, ¿no? Para poner la planita y que no se vea así hueca. Y aquí arriba sí hay que hacerle un tratamiento, o al revés, o no sé, ¿sí? Pero si le llega, si la viga, finalmente esto que yo dibujo acá y todo eso que nosotros vemos cuando vemos los esfuerzos y las mediciones y demás, todo esto es teoría, esto no puede pasar, ¿no? Esto se mantiene así, esto se mantiene así, pase lo que pase. Lo mismo que las columnas, digamos los programas de los ingenieros muestran el edificio así, ¿no? Al final, yo no sé si alguno ha visto esos programas, muestra el edificio como así. Pero esto es, así quedó. Este es el peor de los casos en lo que nunca va a pasar. Siempre la idea es que él se mantenga vertical y horizontal con sus elementos, con los elementos que componen la estructura, ¿no? ¿Sí, sí se entendió la idea? Sí. sí. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, Entonces, Pero una pregunta, sí, Sí, Sergio, señor. señor. Sí, Sergio. para eso también a veces hacen el factor de pandeo o algo así. Claro, digamos que todo esto está soportado en cálculos que lo que les decía antes, ni siquiera los hace alguien, nadie los hace. Esto ya es, digamos, el manejo de un software en el que tú predimensionas como arquitecto, el ingeniero hace otra predimensión, lo mete todo en el programa y se ve y entonces muestra el edificio chueco. Esos programas muestran el edificio así, y entonces, pero lo muestran todo verde.
Si está todo verde, quiere decir que en el peor de los casos se va a poner así, pero no se va a caer. Pero si hay algún elemento rojo, alguna cosa, entonces el programa le dice a uno, entonces, bueno, le dice al ingeniero, porque yo eso no lo sé manejar ni nada, le dice, esta columna fallaría. Entonces hay que volver a dimensionar, porque eso que se hace es una predimensión. El computador te dice, está bien. También te puede decir, esta columna está sobredimensionada. Entonces hay que volver a diseñar la estructura, de pronto volver a hablar con el arquitecto, ¿no? En el caso de que haya que añadir, entonces, hermano, esto no me funciona y hay que poner la columna aquí en el medio del salón de actos. Entonces uno le dice, no, imposible. Bueno, entonces hay que, entonces él empieza a ver, a predimensionar de otra manera, entonces ampliar las vigas, a tal. Y todo eso, digamos, tiene que ver con los esfuerzos, con las cortantes, con todo lo que ellos manejan, pero que en realidad pues nosotros no llegamos a esa profundidad. Básicamente en este tema nos interesa saberlo hacer cuando son casitas, que eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando son casitas lo ninguneo como si eso fuera una bobada y eso es lo que más van a hacer seguramente, sobre todo los arquitectos de pueblo como casi todos, excepto tal vez los de Bogotá, aunque yo no sé, pero los de pueblo vamos a hacer muchas casitas, muchas casitas para clientes y para familia. Entonces, eso es muy importante, pero eso la vamos a ver la próxima clase. En estos casos, digamos, de estructuras especiales o edificios que no las puede diseñar solamente, que no las puede diseñar un arquitecto, las estructuras, lo que hay que saber es interpretar los planos y si uno fuera el residente, pues vigilar que esté tal cual, ¿no? Aquí, por ejemplo, los estribos sí eran diferentes. Entonces son 10 estribos cada 8. Ahí no nos ponen la medida, nos dicen ponga 10 estribos cada 8 centímetros. Entonces dará 80 centímetros naturalmente, ¿no? Pero nos dice ponga 10 estribos o 10, ¿qué? ¿Cómo se llama? Flejes. ¿Sí o no? Luego dice ponga 5 estribos cada 14 centímetros porque según el cálculo estructural, pues ahí había menos esfuerzo. Y aquí ya otra vez pegado a este eje, o sea, pegado a la columna que viene ahí, que nos va a hacer presión, que nos va a hacer trabajar la viga, entonces ponga otra vez flejes a 8 centímetros y ponga 22. Entonces en total hay que poner 37 flejes en este espacio, pero no hay a la loca. Ustedes como residentes o como directores de obra o como constructores, pues tienen que ir y ver, hay 32, 37 flejes, listo, sí. Haber mido estos primeros 10, están a 8 centímetros, estos están a 14, estos están a 8, listo, ya está. Ustedes no tienen que diseñar esto más que lo que vamos a ver la otra clase. Aquí básicamente es para entender qué significan estas nomenclaturas, cómo se leen, cómo se contabilizan y demás. Y antes de terminar, pues vamos a hablar un poquito de las columnas, que son simplemente lo mismo. Entonces, las columnas son repetitivas en este caso, ¿no? Podría ser que no, podría ser que cada una fuera diferente. La mayoría de las veces todas las columnas son iguales. En este caso hay diferentes, pero hay unas repetidas, ¿no? Entonces aquí hay columnas, todas estas de aquí para abajo son la A1, la C1, la C3, la A3, la C4, la A4, la A2 y la C2, todas son iguales y tienen estas características que están aquí, que estamos viendo de abajo para arriba. ¿Qué son? Vamos a ver cuál. La A1, entonces la A1, esta de acá. También la no sé qué, me fui para la porra. También la C1, la no sé qué, bueno, todas estas entonces son las mismas. Entonces, si ustedes miden una y la multiplican por el número de columnas que son igualitas y listo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo que las vigas, pero parado. Entonces, tenemos los estribos. Entonces, mire que aquí no los pusieron a un lado y a otro, sino que la misma persona, el mismo diseñador, con el mismo programa, lo hizo de manera diferente. Aquí puse simplemente 10 cada 7 centímetros. 8 cada 7 centímetros, 20 estribos cada 11 centímetros, 8 estribos cada 7 centímetros, 5 estribos, bla, bla, bla. Y aquí va poniendo los niveles. Es decir, esta columna parte de el nivel más 0.55, empieza a mostrárnoslo acá, ¿no? Y aquí, y pasa por la placa. Miren que esta de aquí, esto que está aquí
representa la placa naturalmente, o en ninguna parte dice, pero se entiende, por eso marca el nivel 425. No, en este no dejé cortes, pero bueno, se vería en un corte que ahí está la placa. Entonces, del nivel 425 volvemos a arrancar con la columna. Entonces, hemos dejado los pelos que se ven acá. Miren que este hierro es completo y va a quedar el pelo sobresaliendo de la columna. Los pelos se llaman así, ¿no? O se les dice así. Va a quedar ahí el hierro sobresaliendo de la columna y es el que vamos a amarrar después, junto con el otro hierro que viene acá. Entonces aquí, después de la viga, 8 estribos cada 7, 11 estribos cada 11, 8 estribos cada 7 centímetros y dentro de la placa vamos a poner 5 estribos, nos van a caber y van a quedar cada 7 centímetros. La placa tiene 40, entonces ahí está. Yo sé que mira, aquí está la placa, aquí está la medida, tiene 40. Entonces quiere decir que son 7 por 5, 35 y 5 arriba y 5 abajo nos da un poquito más. Así que hay que esos 5 estribos centrarlos en ese espacio de 40 centímetros. Entonces va a quedar 3 centímetros prácticamente al lado y lado, lo cual es lo que debe pasar, ¿no? Que queden entre 2,5 y 3 centímetros mínimo debe haber de aislamiento. Y bueno, aquí al lado entonces vemos la columna, vemos pintada la columna. Naturalmente esta es toda la columna, ¿no? Aquí vemos la columna entera, aquí vemos los estribos y aquí vemos los hierros, pero no es que, pero eso se fabrica como está aquí. O sea, esta es una sección de la columna. Entonces no es que esté por allá los estribos por allá a la derecha o algo así, no. Simplemente es una representación. Entonces, estas blancas son las cotas, y y las rojas también, y lo importante son estos dibujitos que en principio si está bien dibujado, pues deben estar en una capa hierros o algo así. Entonces está la primera parte que son 5 varillas número 6 de una longitud de 3 metros a 3,30, contando 30 los 30 centímetros que da la vuelta si se cuenta esa. Y aquí lo mismo, 5 varillas, pero completas. Entonces, aquí se pone esas varillas, 5 varillas acá que se traslapan, digamos que se hace como el trabe de los ladrillos también, aunque eso ustedes no lo tienen que hacer, simplemente lo tienen que entender. Y entonces aquí tenemos las 5 varillas de 3 metros y aquí tenemos las 5 varillas número 6 de 7 metros hasta por allá. Y aquí tenemos las otras varillas y así sucesivamente. Y luego nos vamos a ver en la sección, que es como la planta de la columna, que tiene 1, 2, 3, 4 varillas por este lado. Y decía 5, o sea que estamos viendo algo mal. De hecho, es posible que el dibujo tenga inconsistencias, pero porque me falta una varilla. No sé si esta es la de este. Evidentemente aquí hay un error, porque falta una varilla. Aquí hay otra varilla. Aquí está marcando las 4 varillas. Aquí hay una varilla en el centro. Y aquí hay otras 4 varillas. Entonces, donde aquí dice 5 número 6, digamos que también está incluyendo esta varilla de acá, pero realmente aquí tendría que decir 4, 2 y 4 varillas. Y realmente a esto le creo más que eso, ¿no? Entonces, aparte de esas varillas, estas varillas que están en el sentido longitudinal de la columna, están los estribos que son estos de acá, ¿no? Todos estos que unen las varillas grandes, las varillas largas, y que están aquí despiezados. Entonces, tenemos estos estribos que dan la vuelta, tenemos estos estribos que dan la vuelta en este sentido y tenemos estribos completos. Entonces, estos estribos son estos de acá. Como les decía antes, si no hay ninguna diferenciación, quiere decir que en todo lado hay de todos los estribos. Entonces, aquí tenemos este estribo, que lo sacamos acá. Este estribo es este de acá, que sería este de acá, perdón, este de acá, este de la mitad. Y estos estribos que serían este y este de acá, ¿correcto? Entonces, y acá en la construcción de la columna, pues están las medidas también. Entonces, uno puede sacar las medidas de la columna, ya sea
en un corte, en una fachada, o en estas que en principio, pues son las medidas sagradas, ¿no? Las medidas estructurales, pues son las medidas, el arquitectónico, digamos que es un poco más flexible y nosotros ponemos una cosa y otra y se mueve para allá y para acá, pero pues el estructural es el que nos dice que el edificio no se va a caer. Ya que nosotros pongamos un murito divisorio más para allá o más para acá, eso no tiene importancia, pero lo sagrado, pues en principio es los planos estructurales. Y básicamente, bueno, ya vimos las columnas y las vigas, aunque solamente íbamos a ver las vigas, pero en esta, vamos a ver esta de acá, que es el cimiento corrido o la zapata corrida que les decía, que tiene entonces por encima este elemento y tiene 322 varillas, 322 elementos de esto, número 5. Miren, arroba también significa la distancia a la que está cada una de la otra. Entonces, se puede poner una barrita, se puede escribir cada, o se puede poner una arroba cada 10 centímetros. La longitud es de 85 centímetros hasta 1,30 centímetros, incluidos los elementos estos. Entonces, si ustedes se ponen a contar esta, les va a dar las 322 varillas de las que estamos hablando ahí, por un lado y por el otro. ¿Correcto? Por otro lado, tenemos las varillas en el otro sentido, estas otras, que se hace el despeje acá. Entonces tenemos una colita de 20 centímetros, 10 varillas número 5, cada 10 centímetros de longitud tal, que son estas acá. 10 varillas que se verían, digamos, de frente por aquí metidas, pues una, la otra encima, la otra, y son 10, ¿no? 10 número 5 con un traslapo de 90, luego siguen otras 10 con el traslapo, luego siguen otras 10 de 445, luego otra de 430 que llega hasta acá, esta se traslapa 90 centímetros también, y esta, digamos, tiene una longitud de 6,75 y el traslapo pequeño, y aquí viene otro. Bueno, eso, como les decía, simplemente entenderlo y leerlo. Por ahora tampoco vamos a sacar cantidades de hierro, pero pues aquí está fácilmente identificable cómo es la cuestión, ¿no? Cada cuánto hay hierros, la longitud, y estas medidas, que eso era lo que les iba a decir ahorita y se me fue, pues son las medidas entre placas, y también podemos sacar las medidas. Uy, hay gente en la sala para entrar. Las medidas Se le salió. sí, seguramente, que van a nivel de placa, pero también hay otra que es nivel de piso terminado, que este es el que nos interesa porque, como arquitectos, más que nada, porque es el piso con el que vamos a trabajar. Este es al piso al que tienen que llegar finalmente las escaleras. Este es el nivel de piso terminado versus el techo, es el espacio libre que nos queda o la luz que nos queda en el edificio. El nivel de piso terminado es sumar el nivel de la placa más el afinado o alistado o nivelado, como quieran llamarlo, al concreto ese que ya vimos, y más el enchape. Que dependiendo del material puede ser relevante o no. No necesariamente es relevante realmente. Bueno, no voy a hablar más, voy a dejar espacio para que ustedes de pronto alguna duda, alguna cosa que tengan, me la digan ahora mismo porque ya se nos va a acabar la clase. ¿Alguna pregunta? Yo Tú. Listo, Paola. quiero, Carlos, o sea, entregamos cantidades cúbicas de cimentación. Esa es la tarea. Sí, Nada sí. de piso, nada de hierro por ahora. Solamente No, cimentación. solo concreto. Solo concreto, De muro cimentación. estructural no. Muro estructural después. Sí, no, Pero por favor, el muro lo hacemos cuando hagamos las columnas y la placa. O sea, solo cimentación. cuando echemos para arriba, por decirlo de alguna manera. Listo, sí, señor. ¿Dónde nos vas a subir los planos, Carlos? Yo creo que en el Moodle los pongo. Ok. Ahorita los pongo.
este planito así como está, que unido al otro, pues les da la información, ¿no? Unido al que ya teníamos. ¿Alguna pregunta sobre el tema que estábamos tratando? ¿Alguien no le quedó muy claro? ¿Quedaron Yo dudas? tengo otra, o bueno, una percepción. Yo pensaba de verdad, en medio de mi ignorancia, que los muros pantallas, estos muros que después vamos a ver, el armado era ya se me escapa el nombre, con la malla, como por un estilo de malla, ya fundida, más no No, realmente como los muchachos, que es un armado. la malla se llama malla electrosoldada, o sea, ya como la mallita comprada. Hay casos en los que sí, pero este muro es un muro de contención importante en el que lo que va a trabajar es mucho, entonces el cálculo es especial. Los muros que tú dices, o mejor dicho, no es para nada ignorante, porque los muros de los edificios en en construcción industrializada, no sé si los han Tiene, visto, ¿no? de Sí, concreto, ¿En estructura tiene? ajá, son sí, sí, paredes de concreto livianas, ahí hay mallas, ahí son ajá, mallas electrosoldadas, lo que tú decías, sí. o sea, eso es verdad en esos casos, pero es que eso, lo que está trabajando el edificio es básicamente a compresión y los otros elementos, todo trabaja, digamos, como un solo elemento, como una sola columna, y el hierro, así muy delgadito, cuando está, la mayoría de los casos es para que no se agriete simplemente, ¿no? Para que no se agriete el elemento. Pero como hay tanto y como todo es un solo diafragma en esos cucuruchos que hacen ahora los apartamentos, entonces tiene tantos muros en el uno y en el otro sentido y tanto hierro delgadito que todo eso funciona perfectamente, pero funciona de abajo arriba, ¿no? O sea que, que por eso no tiene tanto hierro, no está calculado, digamos. Es la relación de lo que yo les decía de la casa. O sea, la casa son unos hierritos ahí, pero cuando uno ve un edificio calculado, puede que se asuste con los planos, que son los planos que estábamos viendo ahorita. Los edificios complejos son como este que les mostré. Los sencillos son como los que vamos a ver la próxima clase. Y lo Créeme que hay mismo, más lo más, complejos de sí, claro, pues obvio que hay más complejos, un puente, por ejemplo, pero de lo que nosotros hacemos, esto es un edificio que tiene una complejidad importante para entenderlo, porque la mayoría de lo que hacemos es bastante más comprensible. Como lo que tú misma decías, los muritos tienen normalmente una malla electrosoldada que no hay nada que entenderle, poner la malla y listo. Aquí no, aquí hay que cada cosa está diseñada y tiene sus diámetros y tiene sus longitudes y sus distancias. Pero, Ay, y en claro, este caso de esos, o sea, es una sola fundición, ¿no? Por tramos, o sea, en ese tipo de construcción que estabas hablando de la malla y estos Mm. muros livianos, es una sola fundición y realmente ahí lo interesante es la modulación para las formaletas para fundir todo eso. Esos son los que ganan la plata. Eso es un negociazo impresionante. Am, pero no, pero se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, sí, eso se funde todo un piso Todo, y todo un piso entero y después se funde la placa y después se funde el otro piso entero y así. Y todo se va conectando, digamos, y cosa eso, con cosa. eso es un armado que se hace, de eso yo tengo un poquito de noción, pero dependiendo la altura se puede manejar dos tipos de formaletas, la tipo uno, la tipo 2, la tipo uno que va de 1,20 y tipo 2 de 2,40. Los tramos son más largos y no permite pues que se vean las dilataciones y de ahí ya va, depende los parales para el tipo de formaleta. Cierto. Es Todo se interesante arma, para todo se arma. Se arma el apartamento completico con los una elementos compra. metálicos verticales, con los apoyos que soportan todo eso, con las corbatas, con los elementos, bueno, que eso lo vamos a ver un poquito más en construcción industrializada, si alcanzamos. Y lo que tú dices, y luego lo funden todo, lo funden, lo vibran, lo golpean, señora. Si lo llegamos a ver la construcción industrializada, yo podría apuntarme.
pero pues con apoyo obviamente tuyo, pero de ayudar en la exposición del armado del encofrado, porque es que yo fui moduladora de Alforo Equipos, entonces tengo Ah, presente la cantidad de formaleta que se puede ir, el despliegue de equipo, la no, cantidad de entonces chapitas. no se diga más, quedas contratada para que en el momento que sea, y ya no es que si lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver, prepáralo o acomódalo un poco para dentro de un par de clases, cuando estemos más al día, vemos eso. Nos muestra, Pero nos explicas eso. yo tengo una presentación vieja y todo, y tengo cosas, pero me tengo que actualizar porque es que ese ejercicio que yo te digo fue hace como 3 años y medio, pero No, igual yo sé que eso no son no ha cambiado computadores. nada. No son Sí, no, computadores que al año está desactualizado. Eso dura muchos años. Eso todavía lo tienes perfectamente útil. sí, lo chévere también era lo de los andamios certificados, porque esos aparte de utilizarlos como puntos fijos dentro de la obra, también se pueden utilizar para modular, para mayor luz en algunos volados, porque la construcción es muy interesante de ese andamio. Sí, Entonces, es acá una. en Ibagué, Ajá. Tú no estás en bueno, Bogotá. Yo juraba que estás en Bogotá. no, yo soy de Ibagué. Ok, ok. Aquí en Ibagué, una obra que de pronto mis compañeros de acá de Ibagué la tienen, que la utilizó fue la Carolina, porque ellos tenían unos balcones que tenían unas luces y salían y daban unas formas. Entonces, para ese tipo de balcones utilizaban el andamio que se Ujú. anclaba entre placa y placa y se volaba. Era súper interesante, es bien chévere. Seguramente eran los Pero dueños porque hoy en día, digamos que en las construcciones normales, en las construcciones importantes piden ese tipo de andamios, no los andamios comunes y corrientes, sino los certificados que pues la diferencia en precio es altísima y pues para usarlo como soporte y tal, seguramente le hacían daño, por tanto no era alquilado, sino que seguramente era de ellos. Pero sí es un tema muy, muy interesante y se construye mucho con eso. Lo que pasa es que es muy sencillo. Lo único es que hay que tener un control de calidad muy importante para que todo sea vertical. Porque, digamos, piensen ustedes que es una columna entera. Entonces, pero se funde de a 2 metros. Bueno, de a 2 metros y medio. 2 metros y medio, 2 metros y medio, hasta 20 pisos, no sé, los pisos que sea. Entonces, si aquí se desvía 1 milímetro, otro milímetro, al final termina la torre de Pisa y aunque no se note, digamos que las tolerancias son mínimas para que el edificio no se caiga, tiene que estar perfectamente vertical. Entonces, el manejo del sistema, cómo se trabaja y de que todo se haga perfectamente es lo más importante en esos edificios que por otro lado son bastante sencillos. Toda la estructura, los sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios y demás tienen que estar descolgados, tiene que haber huecos para pasar las redes también, etcétera. Pero eso, bueno, ya no lo contará Paola con mucho detalle y mucho amor. Por lo visto le cogió a esa construcción, a ese sistema constructivo. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Me pareció? ¿No más? ¿Ya están aburridos? ¿Ya se quieren ir a descansar? Pues yo también. La verdad, no estoy aburrido, pero sí me quiero ir a descansar. Tengo que ir a hacer un poco de tareas, tengo que ir a hacer un motor y no sé qué, entonces me voy a trabajar, me voy a seguir trabajando, pero en tareas de colegio. Entonces, bueno, si no hay más preguntas ni nada y todos saben la tarea y todo, entonces nos vemos dentro de 8 días y les voy a poner el link de lo otro para que lo suban, pues hasta dentro de 8 días, ¿no? Y el de ahora lo tienen, todos lo terminaron, por favor, mándenlo, ya casi, ya todos lo tienen y si no lo tienen, termínenlo hoy y lo suben al Moodle, ¿listo? Ahí está el espacio. Carlos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un Ya, saludo señor. para todos. Que descansen, que pasen buen fin de Chao. Fin de Chao. semana. Gracias, Vale. Carlos. Feliz fin de Gracias. Listo, semana. Carlos, hablamos. Gracias. Chao, que les vaya bonito. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. No supe cómo cerrar esto. Me sigo despidiendo. Estoy compartiendo algo.